Ahora te contamos todo lo que pasa y lo que te va a pasar. Sobre las cartas a la mesa. Con Flor Halfon. Actualidad en La Negra Pop. Estamos con el fútbol a recontrapleno y quiero aprovechar la ocasión para esta pálida muy fuerte que recorrió el mundo ayer. Condenaron a un futbolista iraní a la horca por haber apoyado las protestas por los derechos de las mujeres en Irán. ¿Cómo fue exactamente el tema? ¿Cuándo las apoyó las protestas él? Bueno, él viene apoyando hace rato que estamos hablando de esta ola de protestas que se dieron después de la muerte de Mahsa Amini, esta joven que había sido detenida supuestamente por usar mal el velo musulmán. Hubo varias protestas desde entonces, muchas de ellas fueron reprimidas por el régimen iraní y muchos iraníes obviamente apoyando esas protestas, entre ellos aparentemente este futbolista. Lo que ahora dice el régimen es que 3 agentes de seguridad murieron después de un intento de motín en prisión y está señalando presuntos responsables de este hecho que no tenemos forma de corroborar y que además no es que tiene una pena de más tiempo de prisión, sino de muerte en la horca frente a todo el mundo en una violación tras otra de los derechos humanos. Primero, hace 2 días y por segunda vez en menos de una semana, el régimen iraní decidió llevar a la horca a un joven detenido en estas movilizaciones. Esta vez fue una movilización pública que se dio ante esta ejecución pública en Mayad, al este del país. La agencia de noticias vinculada... Perdóname, ¿la gente va a ver la ejecución? Hay gente que va a ver la ejecución, sí. Hay gente que va a verla para protestar. Y al que ejecutaron ya era también un joven que venía a discutir para ellos los derechos de las mujeres. Sí, lo mismo en estas protestas. La agencia de noticias vinculada al Ministerio de Justicia difundió imágenes del cuerpo de Majid Reza Ranavard, de 23 años, colgado desde lo alto de la grúa al amanecer. Como decía, en una semana ya son 2 los ejecutados, pero crece la lista porque hay al menos otros 12 detenidos en esto que le han dado de llamar el corredor de la muerte por estas manifestaciones. Y ahora se conoció que uno de ellos es el futbolista iraní Amir Nasser Asadani, futbolista de la Liga, de 26 años. Como es difícil confirmar la información que llega desde Irán, ayer nos pusimos a mirar agencias de noticias, medios del mundo, y algunos citaban esta noticia y otros no, entonces empezamos a dudar, ¿será cierto? ¿Será efectivamente así? Hasta que llegó un comunicado oficial del Sindicato Mundial de Jugadores de Fútbol Profesional, el FIFPro, que se manifestó conmocionado por la posible ejecución de este futbolista iraní. Y si se pronuncia el sindicato, termina siendo esto un hecho ya mucho más cercano a un riesgo real. El futbolista está detenido desde el 18 de noviembre, pero es complicado el debate porque el delito que habría cometido no es una ley constitucional que incumplió, sino una ley religiosa. Se lo acusa de enemistad con Dios. Y eso en el régimen de ¿Pero por Irán. qué está enemistado con Dios? Porque quiere que otros seres que vienen de Dios, como las mujeres, tengan los mismos derechos. Salga de un modo que supuestamente en la interpretación que este régimen hace de la religión no es estar en amistad con Dios. Si vos estás en contra de si querés que las mujeres tengan derechos, claro, estás enojado con Dios. Dios se enoja con vos. Exacto. Porque las mujeres son seres inferiores. Sí. Ahora, me pregunto yo, a que es futbolista y demás, ¿no sería, además que estamos en un mundial, no es interesante que el fútbol se expresara de alguna manera, se manifestara, sí, pero y que tomara partido en alguna de estas situaciones? Sí, pero fíjate que cuando jugó Irán y había una intención de manifestarse, solamente uno de los futbolistas iraníes se animó a algún mínimo gesto, porque no está fácil la situación. Primero para las consecuencias que ellos pueden tener. Pero no para los iraníes pobres, sino para los demás. Y bueno, la Organización de Estados Unidos, de Estados la selección de Alemania tomó una postura de taparse todas las bocas en la formación. Pero después los amenazaron con que podían tener sanciones ya no económicas, sino futbolísticas. Acordate que lo mismo pasó. Pero te quiere decir que la FIFA banca y les parece bien que la gente se muera por expresar sus... A la FIFA lo que le parece bien es seguir haciendo negocios. Y si Irán está dentro de la FIFA, entonces vamos a seguir haciendo negocio con Irán. Pero no solamente con Irán, porque si están haciendo... Claro. Imagínate lo que está pasando en Qatar cuando quisieron manifestarse, las veces que quisieron manifestarse por los derechos de la comunidad LGBT. Bueno, como les decía entonces, fue acusado de haber participado de un... O sea que vamos a ver cómo matan a un hombre en el 2022 o en el 2023, en el siglo XXI. Vamos a ver cómo matan a un hombre y nadie va a hacer nada.
porque los negocios priman. ¿Sería esto? Sí, sería efectivamente esto. Fue acusado de haber participado de un motín armado en el que, dice el régimen iraní, murieron 3 agentes de seguridad. Esto es lo que dicen las agencias de noticias de prensa iraníes. Pero mientras tanto hay un medio, Iran Wire, que dice que al futbolista lo forzaron a confesar un crimen que no cometió. Diana Al-Taabi de Amnistía Internacional dijo ayer que la organización pidió a la comunidad internacional que use todos los medios necesarios para esto que dice la negra, para presionar al gobierno iraní para que detenga las ejecuciones y la pena de muerte en general. Y antes de conocerse la pena, la familia del jugador había sido amenazada por las fuerzas de seguridad estatales, según citan también algunos diarios. Como esta semana ya hablamos del panorama en Qatar y ahora en Irán, quiero dejar claro que tampoco se trata de una mirada occidental de creencias sobre las creencias musulmanas, sino que se trata de la violación escandalosa a derechos humanos básicos que se viola en Estados Unidos con la enorme segregación a la comunidad negra, se viola en Qatar cuando la comunidad LGBTIQ no puede ser libre y se viola en Irán cuando las mujeres tienen la mitad de los derechos de los hombres, y todo eso de lo que hablo se plasma en crímenes de odio. Así que es importante que hagamos visible esto, que por supuesto se hace mucho más visible cuando uno de los condenados es futbolista, porque como decía, también había habido otro caso, pero agarramos este caso que está pasando y que podemos ayudar a que se escuche.